es una conferencia a un nivel básico para la gente que no sabe nada de mindfulness o que tiene una idea muy superficial, muy básica, ¿de acuerdo? Aunque trataré de explicarlo todo. Bien. He titulado este PowerPoint, que voy a utilizarlo para dar esta charla como soporte, Mindfulness, arte y técnica. Es una técnica, voy a empezar por la segunda palabra, es una técnica porque se tienen que conocer una serie de estrategias para poder practicar el mindfulness. Pero también es un arte, es algo que nosotros desarrollamos a partir de la práctica de estas técnicas. Entonces, os aconsejo que veáis un vídeo cortometraje, que aquí no se puede ver porque no hay internet, pero en YouTube lo podéis ver con mi nombre y apellido, Agustí Guisasola, Mindfulness, la plena conciencia, y explica también qué es el mindfulness. Entonces vamos a empezar por la definición. Mindfulness se puede traducir como atención plena o consciencia plena al momento presente, de una forma intencionada, es decir, lo hacemos cuando nosotros queremos, no estamos todo el día en un estado mindful, en un estado de mindfulness, con muchas personas que creen que se puede estar en un estado de este tipo, ¿no? De una calma interior plenamente consciente, continuamente. No, esto no es posible. Nosotros tenemos que hacer actividades en piloto automático, porque si no, no podríamos llevar la vida que llevamos. Por ejemplo, conducir un automóvil se hace en piloto automático, porque si yo tengo que pensar, ahora girar el volante, ahora el embrague, ahora el freno, ahora el intermitente, ¿qué pasaría? Nos colapsaríamos. Hay tareas que se tienen que hacer en piloto automático, es decir, sin pararte a pensar y a estar concentrado en esa acción. Pero en cambio hay otras que se tendrían que hacer con esta atención plena, con esta conciencia plena, que significa básicamente no distraerse, estar muy atento a lo que se está haciendo o diciendo o experimentando. Y esto es la atención plena, es una atención absoluta a lo que estamos llevando a cabo sin distracciones. Esto parece algo muy fácil, pero realmente no es tan fácil, porque la mente se distrae continuamente. La mente busca estímulos y cuando ve algo y reconoce lo que es, se aburre y busca otro estímulo, y va saltando de pensamiento en pensamiento, de estímulo en estímulo, como los hindúes dicen que la mente es como un mono que va saltando de rama en rama, un mono sin civilizar, sin domesticar, va saltando de rama a rama, donde cada rama es un pensamiento. ¿Y qué pasa? Que si hacemos esto, vivimos de esta manera, no profundizamos y las experiencias se nos pasan. ¿Cuánta gente se acuerda de lo que cenó ayer, o lo que comió ayer o anteayer? Poca gente. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con plena conciencia. No estamos ahí, sino que estamos comiendo y estamos viendo la tele, por tanto ya estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Y además estamos hablando con más personas, tres cosas, tres factores. Cuantos más factores añadimos, más se dispersa nuestra atención. Y cuando la atención es dispersa, la memoria no capta, no retiene. Por eso no memorizamos. Como decía, es intencionada, no podemos estar en un estado mindful continuamente, sino cuando yo lo elijo, yo decido ahora ponerme en este estado mental. Y también es sin juzgar, porque la mente, este mono que va saltando, le gusta mucho juzgar, decir esto me gusta, esto no me gusta, esto tendría que ser así, esto tendría que ser de otra manera. Y en vez de percibir la realidad tal como es, decir aquí hay una botella, esto es un pensamiento objetivo, dice la botella no me gusta, es demasiado pequeña, es demasiado inconsistente, no me gusta la marca, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de conceptos que no tienen realmente que ver con la botella, sino con mis opiniones subjetivas y con mis prejuicios. Por eso es mejor no juzgar. Para juzgar ya están los tribunales. ¿De dónde procede el mindfulness? Bueno, no se puede hablar de una fecha en concreto. El mindfulness
es de origen oriental. Lo que nos ha llegado, lo que conocemos más cercano al mindfulness es el budismo zen. De todas maneras, a Europa, mindfulness llega con Thich Nhat Hanh, que es un monje budista tibetano que vive al sur en una comunidad, Plum Village, al sur de Francia. Ya está muy malito, pero podéis ver muchos vídeos en YouTube de Thich Nhat Hanh. Y él en los años 60 llega a Europa con este nombre, con mindfulness, que en India se llama sati, esta conciencia plena, esta atención plena. Pero él vio que en Europa, si no se ponía un nombre que sonara más o menos inglés, no cuajaría la cosa. Y entonces se inventa esta palabra que es mindfulness, que no tiene una traducción literal, aunque mind es mente, full es lleno de nada, una mente no llena de nada. No se puede traducir literalmente esta palabra, es atención plena. Y el origen de la palabra es sati. Entonces, Thich Nhat Hanh tiene una línea, la línea budista, y hacen cursos sobre esta línea, y es más espiritual. Y luego está Jon Kabat-Zinn, que es un médico ya jubilado de la Universidad de Massachusetts, que él crea una metodología desprovista de todo misticismo, de toda creencia, para demostrar que esta atención plena y que la meditación, que ahora hablaremos de ello, no es necesario creer en nada ni creer en la meditación, sino que la meditación por sí misma funciona, creas o no creas. Y entonces crea el método MBSR, que son las siglas de Mindfulness Based Stress Reduction, que quiere decir atención plena basada en la reducción del estrés. Y él en los años 80 experimenta en esta clínica todo lo que tiene que ver con la meditación, crea este método y ve que los índices de estrés bajan estrepitosamente, que es una metodología que funciona, que pueden practicar gente espiritual, gente religiosa de cualquier religión, gente atea, agnóstica, que crean lo que quieran, porque no tiene nada que ver con creer, tiene que ver con poner la mente en un estado determinado para alcanzar la paz interior y poder ver realmente lo que hay y no lo que opino de lo que hay. Ver la botella y no lo que opino de la botella. Ese es un poco el kit de la cuestión. Bueno, esto es un gift, es un pequeño vídeo, que esta mujer está así como histérica, y es un poco la enfermedad de nuestros días, del siglo XX. El estrés que ocasiona después la ansiedad también, y que nos hace perder esta paz interior que tenemos de nacimiento. Entonces, si no queremos acabar así, tenemos que hacer algo, Y para ello hay muchas técnicas como el yoga, el tai chi, el qigong, casi todo viene de Oriente, y el mindfulness es una de ellas. ¿En qué consiste el programa MBSR de Jon Kabat-Zinn? Que los cursos que realizamos en ISMED están basados en este método. Pues en la atención plena, en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Mindfulness es meditar, pero va un paso más allá, es meditar en la vida cotidiana, es poner esta mente atención plena. Entonces, ¿cómo se puede meditar en la vida cotidiana? Pues, por ejemplo, podemos comer con atención plena, como decía antes, oler los alimentos, observar los colores, las fragancias de esos alimentos, hacerlo con cierta lentitud, no tragando, sino con cierta lentitud. Observar también qué está haciendo mi cuerpo mientras estoy comiendo, mientras estoy bebiendo. Y eso es una atención plena, es decir, una atención absoluta a la actividad que estoy haciendo ahora, que en este caso es comer. También puede ser caminar, podemos caminar con atención plena. Entonces pongo atención absoluta a la planta de mis pies, lo que siento, el peso corporal en mis pies, los calcetines en contacto con mi piel, experimento esta sensación, la temperatura, cada uno de los dedos, estoy en mis pies. Esto es uno de los ejercicios que se hace en los cursos. Claro, por la vida no podemos ir haciendo esto, es lo que decía antes, porque no hay tiempo, No podríamos hacer una vida normal si estuviéramos con atención plena en todo, en caminar, en respirar, en comer, en ducharnos.
no es factible, no es viable. Pero por eso, como decía la definición anterior, se hace de forma intencionada. Cuando yo decido con una actividad hacerla con atención plena es cuando lo hago, y eso es como un balón de oxígeno. Ya para esta corriente de estrés, esta corriente de que siempre llegamos tarde, que todo tiene que ir súper acelerado, que tiene que ser todo más deprisa y mejor, rompemos esa dinámica y contactamos con esa paz interior natural. La meditación sentado es la meditación formal, La meditación zen es meditación formal, la meditación vipassana es meditación formal, la meditación shamala, etcétera, etcétera. Bien. ¿En qué consiste la meditación formal? Pues es estar sentado, es decir, estático, sin moverse, con los ojos cerrados o entreabiertos, y centrando la atención en un objeto mental. Un objeto mental puede ser la respiración, puede ser un mantra, pueden ser la sensación en la planta de los pies, como he dicho antes, pero se hace sentado, Entonces se llega a un estado de concentración, porque meditar básicamente es concentrarse en algo, a un estado de concentración que tiene una serie de beneficios, tanto físicos como mentales y emocionales. Entonces, esta meditación sentada también se hace con mudras, habéis visto muchos mudras, este es uno, o el zen, que es este. Son posiciones de las manos, donde centramos la atención cada vez que la mente se distrae y te vienen pensamientos del pasado, del futuro, de lo que debería, de lo que no debería. Todo eso son distracciones, por eso necesitamos algo a lo que acogernos. Entonces en mindfulness el objeto de meditación es la respiración. Por eso no hay que creer en nada, porque los mantras tienen connotaciones espirituales, religiosas. La respiración no, la respiración es biológica, es universal y va allí donde vamos. Ningún ser vivo está vivo si no respira. Por tanto, podemos meditar en cualquier sitio. Eso es lo bueno. Entonces, meditamos sentados, centrando la atención en la respiración. Luego hacemos ejercicios también de meditación caminando o de ambulante para ir iniciándonos en este mindfulness, que es poner esta mente en la vida cotidiana, Salir del cojín, del zafu de meditación y llevar esta mente meditativa a nuestra vida cotidiana. Es como un despegar. Empezamos sentados con la meditación tradicional, formal, y luego lo llevamos a las actividades de nuestra vida, como puede ser el trabajo, etcétera, etcétera, cualquier actividad. Luego también trabajamos la revisión del cuerpo o body scan, que esto es lo que siempre se ha conocido como la relajación corporal. Empezamos por los pies o empezamos por la cabeza y vamos haciendo un escáner. Relajo mi cabeza, relajo mis ojos, la mandíbula, hombros y así hasta llegar abajo a los pies, Es una relajación progresiva que la psicología también ha utilizado. La metodología de Jacobson, por ejemplo, es muy famosa, la relajación de Jacobson, de la psicología, y nosotros también lo hacemos en el mindfulness, le llamamos body scan, porque es un escaneo corporal. Escaneamos para observar con plena atención, con plena conciencia, qué partes de mi cuerpo están tensas, y cuando noto que está tensa, la destenso, lógicamente, para estar bien. Y finalmente introducimos también estiramientos suaves procedentes del Hatha Yoga. No se trata de hacer yoga para estar en forma o para aprender yoga, no es esa la función en mindfulness. Mindfulness, como decimos, es concentración, es atención plena, y entonces un soporte que nos va fantásticamente bien es el cuerpo. Por tanto, cuando yo hago una asana, una postura en yoga, yo tomo atención mental de cómo está mi cuerpo, cómo lo estoy manteniendo, del equilibrio, de la simetría, de la temperatura, de todo. Es un yoga muy mental el que hacemos en mindfulness. O sea, no es la postura, porque sí, ni para estar en forma, ni para tener más flexibilidad. No, es para centrar la mente en el cuerpo. Es un soporte.
Bien, nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas por algo, por algún motivo. Entonces, son bien conocidos los beneficios del mindfulness, que están demostrados científicamente por las neurociencias, esto que está tan de moda, ¿eh? Si no lo dicen las neurociencias es que no vale nada. Pues bueno, tenemos ese reconocimiento, ¿eh? Aumento de la concentración, porque es atención plena, es concentrarse, y por tanto cuando nos concentramos, ¿qué pasa? Que memorizamos. Es así de simple. Por tanto, aumenta la memoria. Reducción de automatismos. Y esto da lugar a más conciencia. Es lo que decía antes del coche, ¿eh? El coche se tiene que conducir de forma automática porque si no nos colapsamos. Pero hay otros automatismos que son las conductas reactivas de me insultan, insulto. Me pegan, pego. O sea, no pasa por la razón. Es algo acción-reacción, pim pam. Esto es lo que se llama actitudes reactivas en psicología, pues, y son automatismos. Es decir, la mente no está en ese momento, es pim pam. Entonces, reducimos esto, ¿eh? Llegamos a controlar la mente, controlar los instintos, controlar las emociones, y cuando nos llega un estímulo, digamos, negativo o doloroso del exterior, podemos parar y analizar cómo queremos reaccionar. Pero ya no es pim pam, ¿eh? Ya no es una reacción, sino que es una acción racionalizada. Otro punto muy importante que trabajamos en el mindfulness es aceptar la realidad tal y como es. Esto nos cuesta mucho, ¿eh? Porque queremos que nosotros mismos, la vida y los demás sean como nosotros queremos. Es difícil ver dos amigos que uno sea del Barça y el otro del Madrid, uno del PP y otro del PSOE. Es difícil ver esto, ¿eh? Realmente nos juntamos con personas por proximidad ideológica, ¿eh? Por similitudes. Y cuando nos enfadamos, vosotros podéis pensar, cuando os enfadáis, siempre veréis que la otra persona que piensa diferente. Cuando pensamos igual no hay problema. Cuando se piensa distinto, sí. Y entra el ego, que quiere tener razón y quiere convencer al otro. Incluso cuando te das cuenta que te has equivocado, continúas defendiendo tu postura, porque eso es el ego, ¿no? Es un mecanismo de defensa, no es algo realmente malo, es un mecanismo de defensa, pero que hemos llegado a un punto evolutivo que podemos mejorar eso, ¿eh? Ya no necesitamos estar completamente a la expectativa y de una forma recelosa ante los demás, sino que podemos decir, pues bueno, pues sí, me he equivocado, ¿qué pasa? O bueno, pues voy a estudiar este tema a ver si es verdad lo que dices, me falta información o qué hay, ¿no? Pero no defender con uñas y dientes nuestra postura, porque realmente siempre nos falta información, ¿eh? Y verdades absolutas hay muy pocas. Entonces nos ayuda a aceptar la realidad tal y como es. Esto de la realidad parece muy abstracto, pero es muy concreto. La realidad somos nosotros. Aceptar a unos padres que a lo mejor no han sido modélicos contigo, aceptar un hermano o una hermana, aceptar un amigo o una amiga, aceptar que te despidan de un trabajo, aceptar la corrupción política en España. Aceptar no quiere decir resignarse, ¿eh? Pero todo esto se profundiza en los cursos. Pero llega un momento que cuando no puedes hacer nada, si no lo aceptas, sufres más. Porque la realidad a veces no se puede cambiar, ¿eh? A veces no, siempre. En la vida te tocan unas cartas y lo único que puedes hacer es sacar partido de esas cartas, pero no puedes cambiar las cartas. Si has nacido aquí y no has nacido en Rusia, tu vida va a ser muy diferente. Esto es así. Y cuando aceptamos la realidad tal y como es, intentando mejorarla, pero cuando se llega a un punto que no se puede hacer nada, entonces es cuando hay que aceptarla, pues entonces nos va mejor emocionalmente y fluimos con la vida, ¿eh? Porque estamos alineados con lo que somos y con lo que es, aunque no nos guste, ¿eh? Aceptar algo no quiere decir que te guste, ¿eh? que te tenga que acabar gustando. No necesariamente. Pero hay que aceptar que la vida es diversa, que el universo no se ha creado a nuestro antojo, a nuestra forma de ser, creer, etc. Y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es fluir, no luchar. Con esto se reduce el sufrimiento
cuando aceptamos las cosas como son y las personas también, y la vida, lo que entendemos por la vida, reducimos el sufrimiento, que es tal vez el beneficio del mindfulness que más busca la gente. Estos cursos sirven básicamente o están enfocados para reducir el estrés, y el estrés es sufrimiento. Nadie quiere estar estresado. ¿Quién quiere estar estresado? Nadie, ¿no? Por tanto, el beneficio principal para hacer un curso de mindfulness y de introducirse en una filosofía de vida, llega a ser una filosofía de vida cuando se realiza de una forma profunda, es realmente dejar de sufrir. También explicamos la diferencia entre sufrimiento y dolor. Como decía Buda, porque el mindfulness se basa en el budismo, el dolor es inevitable. En la vida hay dolor, en la vida hay muerte, en la vida hay enfermedad, pero el sufrimiento es opcional. Aquí definimos la diferencia entre dolor y sufrimiento en que el dolor es algo connatural. Cuando te haces daño físicamente tienes dolor y eso no te gusta y eso es normal. Cuando se te muere un ser querido, eso no te gusta y es normal. Pero sufrimiento es el dolor que me causo yo mismo con lo que me digo sobre el dolor. ¿Sí? Esto no puede ser, esto no tendría que ser así, ¿cómo me has podido decir eso? Todo eso se lo dice uno mismo y eso crea sufrimiento. No es un dolor provocado por el exterior, sino es el dolor que añado yo, añadir dolor al dolor, lo que mi mente añade a lo inevitable. Y ese sufrimiento sí que podemos erradicarlo. El dolor no, pero el dolor tampoco es tan brutal que no se pueda superar. Pero el sufrimiento sí que lo podemos gestionar, e incluso el sufrimiento es más duro que el dolor. Cuando una persona cae en una depresión crónica es por sufrimiento, no es por dolor, es por lo que se dice. Y como se dice que aquello no puede ser, que aquello es terrible, horroroso, que no lo va a poder superar nunca, queda atrapada esta persona en la depresión, pero no por lo que le pasó. Lo que pasó pudo ser muy duro, pero con un duelo bien gestionado se supera. Pero el sufrimiento a veces no se supera, porque depende de uno y si uno no quiere, es muy difícil. También tratamos de evitar o reducir la impulsividad, que es lo que decía de las actitudes reactivas, acción-reacción sin pasar por la conciencia. Y esto nos va muy bien en las relaciones interpersonales, para no enfadarnos con los demás porque piensen diferente o porque te hayan dicho algo que a ti no te gusta. Disfrutar del momento presente es un punto también muy importante de los beneficios del mindfulness. Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Por eso trabajamos mucho la respiración, aprendemos a relajarnos en la respiración, a saborear la respiración, a pasar los problemas, respirar los problemas también. Porque si os fijáis, siempre que una persona está angustiada, tiene una respiración corta y rápida. Mientras que la persona que está tranquila tiene una respiración larga y profunda. Es muy distinto. Por tanto, cuando aprendemos a controlar la respiración, y vamos más allá del control, sino que fluimos en la respiración, podemos gestionar todas las emociones negativas, simplemente con eso. El saboreo es una palabra tanto textual, cuando saboreamos un alimento, como metafórica. Saborear una situación, saborear pues lo típico, la puesta de sol. ¿Quién no ha oído, no? Qué bonita puesta de sol, ¿no? Bueno, pues hay muchas más cosas que puestas de sol. Puede ser beber un vaso de agua con conciencia, puede ser algo muy estético, muy bonito. Saboreamos ese momento de silencio, de paz, de estar en esa experiencia, la que sea, sin prisas, sin interrupciones de la mente. Todo eso es saborear la vida. Y todo esto conduce a un mayor bienestar y felicidad. Dejémoslo en bienestar, porque la felicidad es muy personal,
pero lo que sí que se puede afirmar categóricamente es que cuando se realiza todo este proceso y se obtienen estos beneficios, entramos en un estado de fluir, de bienestar, que ya es mucho en nuestra sociedad, estar bien continuamente, o una felicidad sostenida. Bien, ¿por qué decimos que las neurociencias demuestran científicamente esta metodología MBSR de Jon Kabat-Zinn? Pues, como sabéis, todo lo que se demuestra científicamente en las ciencias clásicas se tiene que pasar por laboratorio, por experimentación. La mente no se puede experimentar, porque la mente es intangible, es abstracta, pero el cerebro no. El cerebro es un órgano que se puede medir, se puede pesar, se puede cortar, se puede diseccionar, observar por dentro. Por tanto, la ciencia ha demostrado que las personas que meditamos durante muchos años, y no hace falta tampoco pasar años, la parte prefrontal del neocórtex, que está por aquí, por la frente, por eso se llama prefrontal, la masa gris crece, pesa más, se desarrolla la masa gris. Por tanto, se demuestra científicamente que la meditación hace que el cerebro crezca. Esto a nivel físico, y a nivel emocional y a nivel cognitivo lo demuestran los cambios que la persona sufre positivamente. Estos estudios científicos empezaron en Estados Unidos, porque Jon Kabat-Zinn es el abanderado de esta técnica, y aquí hay unos cuantos más, Alemania, Reino Unido, Francia, Cuba, pero realmente a día de hoy casi todos los países desarrollados tienen investigadores que han investigado el mindfulness y han demostrado sus beneficios. Tesis doctorales, hay de todo, es decir, no se puede realmente decir que el mindfulness a lo mejor no funciona, que es algo relativo. No, en absoluto. Está totalmente demostrado. Hay miles de estudios científicos a nivel mundial. Bien, los cursos son importantes, realizar un curso de mindfulness, porque no es lo mismo leer un libro que hacer un curso. Esto lo vais a entender muy fácilmente con el siguiente ejemplo. Si yo quiero perder peso y leo un libro de dieta, no voy a perder peso. Voy a estar informado para tener que hacer esa dieta que pone allí, y entonces si la hago, es decir, si paso a la acción, si lo hago, me adelgazaré. Pero por simplemente leer el libro de dieta no adelgazaré. Si leo un libro de culturismo, no me voy a poner musculoso. De la misma manera, por leer un libro o 1000 libros de mindfulness, no vais a aprender mindfulness. Porque mindfulness es una experiencia, no es solo cognitivo. Claro que se tiene que entender lo que se está haciendo y en qué se basa. Y por eso existen los libros, que están muy bien, como apoyo, o existe esta conferencia como apoyo, pero nunca sustituyen un curso, porque en el curso se os enseña cómo hacerlo. Y surgen preguntas, porque es algo muy abstracto. Yo os puedo enseñar la técnica de meditación, pero lo que luego cada uno siente por dentro es diferente. Si no lo comparte conmigo, yo no le puedo ayudar. Que digo yo, dice cualquier otro instructor de mindfulness, no tengo que ser yo, evidentemente. Pero si no hay un profesor que te ayude individualmente en tus dudas concretas, las tuyas, no en general, sino las tuyas, tú no vas a avanzar. Por eso es importante los cursos. Entonces, en los cursos se diferencia lo que es mente, conciencia y tiempo. Esto es importante, porque a veces todo se mezcla, ¿no? La mente, la conciencia, parece lo mismo, ¿no? Funciones del cerebro. Sí, son funciones del cerebro, pero no nos referimos a lo mismo. Y también hay muchas escuelas de psicología que definen la mente y la conciencia de formas distintas. Entonces, en el modelo de mindfulness hay una que es muy concreta y que hay que saberla para poder comprender y hablar todos un mismo idioma. Diferenciamos básicamente la mente analítica, que es la que estamos utilizando en estos momentos. La mente analítica, racional, discursiva, tiene muchos sinónimos. ¿Qué es la mente? Pues eso, que analiza, que racionaliza, que piensa,
que memoriza y siempre utiliza el lenguaje verbal. Es decir, la mente es una productora de pensamientos, y siempre con un lenguaje verbal. Es decir, sin lenguaje la mente no puede pensar. En cambio, la mente contemplativa no usa el lenguaje verbal, es una mente preverbal, como la que tienen los animales, los mamíferos. Un gato, un perro, un delfín son animales inteligentes, pero no tienen una inteligencia abstracta, no tienen un lenguaje como el humano. Un perro puede ver esta mesa, pero nunca entenderá lo que es el concepto mesa. La mesa no sabe lo que es la mesa. Él ve esta mesa y ve cada uno de vosotros, pero no sabe lo que es una persona. El concepto persona, el concepto género humano, el concepto ciudad, el concepto mesa, el concepto silla, son abstracciones, no existen fuera de la cabeza. Los animales solo captan con su inteligencia lo individual. Este árbol, el otro perro, el gato, lo que ven, son individuaciones. Entonces la conciencia que tienen los animales también la tenemos nosotros, que es comprender algo, entender algo sin tener que pensar. Eso es la conciencia, a diferencia de la mente, que tiene que poner palabras a lo que ve. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo que estamos desarrollando es esta mente contemplativa, que contempla, no piensa, contempla. Yo no tengo que pensar que aquí hay muchas personas sentadas escuchándome, que esto es una conferencia. No necesito hacer esto, que ahora acabo de hacer para que me entendáis. No necesito hacerlo. Yo hago esto y ya lo sé, sin tener que pensar. Esto es la conciencia, la mente contemplativa. La mente analítica no puede hacer eso, porque no es su función. Su función es poner etiquetas. Esto es un micrófono, esto es una mesa. Tiene que nombrar. La mente analítica tiene que nombrar. La mente contemplativa no. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos visto que la mente discursiva, la mente analítica, se estresa. Se estresa porque es ese mono que va saltando de experiencia en experiencia y tiene que nombrarlas todas y quiere saber y tiene que etiquetar y no puede no saber. La incertidumbre mata a la mente analítica. Tenemos que saber, no soportamos no saber. La curiosidad es esto, la curiosidad. El chafardeo es esto. La mente contemplativa no necesita saber. No es necesario. Si sé, sé. Si no sé, no sé. Mi autoestima no tiene nada que ver con saber o no saber, más o tener menos, o encontrar el concepto exacto o no encontrarlo. Es otra historia. Y esto es lo que desarrollamos en los cursos, lo que desarrolla el mindfulness. El concepto de tiempo también es muy curioso. Es un concepto completamente distinto al que tenemos habitualmente por cultura. En mindfulness decimos que el tiempo no existe, no existe como realidad, solo existe el presente. El presente sí que existe, porque el presente es donde se da la vida. La vida se da aquí y ahora. Vuestra vida es aquí, en esta sala, ahora mismo. Lo que habéis desayunado esta mañana no existe. Solo existe en vuestra cabeza, pero eso es un pensamiento, no tiene realidad, no tiene consistencia. Y el futuro tampoco. El futuro es una proyección de la mente a hipótesis. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar de aquí 5 minutos? Pero eso no está aquí, no está en la vida. La vida es ahora, siempre es ahora. Entonces, cuando trabajamos esto y lo llevamos a nuestra vida cotidiana, que no se queda en una mera teoría, en una mera opinión, para mí el tiempo no existe y para ti sí que existe, no se trata de eso. Se trata de vivir esto. Cuando tú vives que el tiempo no existe, el estrés se va. Porque el estrés lo provoca el hacer tarde, las prisas,
Todo eso es tiempo. Tener prisa es tiempo. Se me acaba el tiempo, llego tarde, etc. El pasado es solo una idea en la memoria y el futuro es una proyección imaginativa, como decía. Eso no quiere decir que no tengamos un pasado. Tenemos un pasado, pero ese pasado ya no existe fuera de nuestra cabeza. ¿De acuerdo? El futuro no se prevé, se prepara, pero ¿cuándo se prepara? Ahora. Se prepara en el presente. Planificar es traer el futuro al presente de modo que puedas hacer algo al respecto ahora. Es otra frase también muy buena que evidencia esto. Y Descartes dijo: mi vida estuvo llena de grandes problemas, la mayoría de los cuales nunca llegaron a suceder. Esto es el famoso ¿y si? ¿Y si llego tarde y me despiden? ¿Y si me quedo sin pareja? ¿Y si no vuelvo a encontrar pareja? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si...? Todos son hipótesis que normalmente, igual que a Descartes, nunca llegan a suceder, pero que en el momento presente a la persona la estresan, la angustian, le quitan esta paz interior natural. Vale, pues aquí acabaría un poco el resumen de lo que es el mindfulness. Y como ya es hora, me han hecho una señal por allí, es el turno para hacer preguntas que yo os pueda responder. A ver, no de ahora, ¿vale? Pero llevo ya un tiempo, no con cursos vuestros, transmitiendo un poco este estilo de vida. Sí, lo llamo estilo de vida porque para mí es un estilo de vida. Y me estoy encontrando con problemas alrededor, con personas, ¿vale? Precisamente lo que estabas hablando de esto del tiempo perdido, porque justamente ayer estaba hablando con una persona que se raya muchísimo con el futuro, y yo decía, yo vivo el presente. Entonces, la pregunta es, ¿soy yo la realidad? ¿O es que cuando empiezas a meterte en este estilo de vida, te empiezas a chocar con la gente que tienes alrededor y que no lo entiende? Que además, cuando hay problemas, encima no te ríes, o sea, porque tengo problemas y no me he reído, pero me lo he tomado con otra filosofía y he dicho, bueno, mira, oye, pues será, que además no me resigno, o sea, me gusta luchar y tal, pero que me estoy encontrando con que el mundo alrededor es como si girara en otro ritmo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Esto es normal? Sí. Bueno, gracias. ¿La habéis escuchado, los del fondo? ¿No? Hay personas que no. Dice, bueno, esta chica dice que ya hace tiempo que hace mindfulness y técnicas parecidas, y entonces que se encuentra que las personas que están a su alrededor, amistades, etcétera, pues que la ven un poco que está cambiando, como que tiene conductas un poco raras, diferentes, digamos, ¿no? Que si esto es normal. Bueno, esto puede pasar y puede no pasar, ¿no? A ti te ha pasado y a mucha gente también, y a otra no le pasará. Hay una metáfora muy bonita que es un gusano que está comiendo en la misma mesa con una mariposa y le dice: uy, ¿cómo has cambiado? Yo pienso que lo que tienes que hacer cuando hablábamos de aceptación es aceptar, como los demás también en algún punto de sus vidas tendrán que aceptar que tú has cambiado, y que no se trata de ser ni mejor ni peor, sino simplemente tú has cambiado. Entonces quien realmente te quiera y te valore, estará contigo, y quien no, se apartará. Y eso se tiene que aceptar también. No hay nada para siempre, esto también lo aprendemos en los cursos de mindfulness. Todo tiene fecha de caducidad. Nuestros padres morirán, nosotros moriremos, las amistades también son como personas, nacen, se desarrollan y mueren. No hay que pensar en nada para siempre, porque no hay nada para siempre, ni una pareja, ni amistades, ni familia, no hay. Entonces hay que estar psicológicamente preparado para esto. Lo importante es que tú estés bien y que también los aceptes, o sea, que tú aceptes que ellos no han cambiado, porque no tienen por qué cambiar tampoco. No, si yo sé que ellos han cambiado, si yo, la que sé soy yo. No que lo sepas, no que aceptes que esto es así, aparte de saberlo, que lo aceptes. Una cosa es saberlo y otra cosa es aceptarlo. Y si os tenéis que separar o no, eso ya lo dirá vuestra relación, el tiempo. Pero que no te agobie eso, no te agobie. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Aprender esta técnica, porque llevan un tiempo, mucho, poco, no puede
llegar a conseguirlo, porque igual hay alguien negado que no es capaz de llegar a esa meta, ¿no? Sí. A ver, claro, siempre hay 4 conceptos que tampoco existen en la realidad, que es todo, nada, siempre y nunca. Que siempre llegas tarde, es que todo lo haces mal, es que nunca... No, es imposible llegar tarde siempre, o hacerlo todo mal, o hacerlo todo bien, es imposible. Son conceptos mentales, de esta mente discursiva, que todo lo exagera, lo conceptualiza, pero la realidad no es conceptual, la realidad es única, unívoca, somos unidades, y luego la mente hace esta concepción y aúna unidades y crea un concepto. Pero esto solo existe en la mente, fuera de la mente no existe. Entonces tú preguntas si se puede llegar a llevar una vida mindful. Si tú quieres, sí. La mayoría de gente puede conseguirlo. No es difícil, pero hay que quererlo. Hay que quererlo. Es como la persona que se mete en un gimnasio y quiere cambiar de cuerpo. No estar en forma, cambiar de cuerpo. ¿Puede? Todo el mundo puede, pero hay que quererlo. Quererlo de verdad, no desearlo, quererlo. Y querer significa esfuerzo, muchas veces. Entonces, en el mundo de la meditación hay gente que tenemos una facilidad para meditar y no nos ha costado. Y hay gente, porque lo veo en mis alumnos, que les cuesta más, pero incluso los que les cuesta más, cuando ellos quieren, porque ven que eso funciona, acaban aprendiéndolo y hacen cambios espectaculares en sus vidas. Hay grados de cambio, es decir, tú cuando empiezas a meditar el cambio es inmediato, tú ya notas una tranquilidad, ese ya es el primer cambio. Ahora, si tú me preguntas por un cambio de vida, pues eso viene con la práctica y con meterte en este mundo, no solo hacer un curso, leer libros, ir a conferencias, hacer varias formaciones. Hay gente que ha acabado, como yo, haciéndose instructor. ¿Eso qué significa? Implicarte absolutamente. Entonces, así te transformas. Hay gente que no le hace falta, porque ella tiene una predisposición. Pero es igual que hablar en público o que se te den bien las matemáticas. Hay gente que se le da bien, gente que no, pero si tú estudias eso, te será más fácil aprenderlo. Negado, no hay nadie negado. La única negación es que la persona no quiera. Esa es la única negación. Pero como predisposición, no. Todo el mundo puede acceder a este tipo de paz interior, de estabilidad, de una vida más plena, practicando mindfulness y otras técnicas que también son muy válidas, ¿no? Pero que bueno, que hoy hablamos del mindfulness. Una última pregunta. Sí. ¿Para ver algún tipo de resultado así inmediato, hay algún tiempo específico? Es decir, mira, tú te dedicas cada día tanto. Es personal también. Un cambio inmediato a nivel de una tranquilidad interior, de contactar con el silencio. Cuando tú, por ejemplo, hay muchas personas que no soportan el silencio, siempre tienen que tener la música, siempre tienen que... Y cuando contactan a un nivel profundo con el silencio, eso ya es un cambio muy importante. De todas maneras, lo que sí que es verdad es que los cursos que se realizan son de 8 semanas, es un entrenamiento de 8 semanas, porque en 8 semanas sí que se ha demostrado que todo el mundo nota cambios en su vida. Eso sí que se puede decir. Cambios significativos en algún aspecto de su vida, no que su vida ha cambiado, pero en algún aspecto ha mejorado. Relaciones interpersonales, o de saber estar solo o sola cuando esta persona siempre tenía que estar acompañada, cosas así. Notan algo. ¿El curso de 8 semanas correspondería a una formación? Sí, a una formación MBSR. La cual a partir de ahí tú podrías impartir mindfulness. No puedes impartir. Se dan los conocimientos básicos y también experienciales que tú experimentes en este entrenamiento para notar cambios en tu vida, pero no puedes impartirlos porque todavía faltaría. Se necesitan formaciones más largas para poder ser instructor. ¿Qué faltaría? ¿Cuánto tiempo sería? Es que depende de la persona, pero bueno, hoy en día hay másters, hay posgrados, puedes hacer el curso básico de diferentes líneas, como el de Thich Nhat Hanh, que es diferente que el de Jon Kabat-Zinn, e ir formándote. La persona que, por ejemplo, es instructor de yoga o tiene formaciones paralelas, o es psicólogo, es psicóloga, terapeuta, etcétera, también tiene mucho ganado. Es que, claro, depende mucho de dónde partamos. Si partimos de cero, claro, pero si no... Sería informarse en la escuela, ¿no? Sí. Os podéis informar en la escuela. Una pregunta, ya sé que has dicho que un libro no es la manera, pero un libro así para introducir el gusanillo a
a alguien Sí. que pueda recomendar. No, leer está muy bien, ¿eh? Yo no digo que no, Porque pero además, según donde vivas no es tan fácil. claro, sí, no hay cursos en todas las ciudades, eso es verdad, ¿no? Pues los típicos son El milagro de mindfulness, que es de Thich Nhat Hanh, que es el primer libro de mindfulness que se escribe en la historia, ¿eh? Este es el primero, y luego el de Jon Kabat-Zinn, ¿eh? Mindfulness, vivir el presente aquí y ahora. Esos son los dos libros paradigmáticos del mindfulness, pero luego veréis, si os metéis en internet, que hay de todo, hay muchísimo. Pero también os digo una cosa, todos dicen lo mismo. Yo he leído muchos y todos son copias y corta y pega de otros libros y todos dicen lo mismo, ¿eh? Es decir, no vais a encontrar más información, a partir de leer 2 o 3 libros no vais a encontrar información nueva leyendo más, porque todos se copian de todos, son como las enciclopedias, todas dicen lo mismo porque se copian una de la otra, la Planeta de la Larousse, la otra de la... Esto es así. El mindfulness tiene una cosa buena, que es que hay muy pocos conocimientos, no hay que saber mucho, no es ni como un año lectivo, ni una carrera, no. Son pocos conocimientos, lo que pasa es que hay que vivir, hay que entrar en estos conocimientos, experienciarlos, pero no hay que saber mucho de mindfulness. No, eso es lo bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, lo dejamos aquí. ¿No? Pues muchas gracias a todos por venir. Ha sido un placer.